Pues estamos de vuelta y continuamos. Nos visita esta noche el escritor Norberto García Hernanz, nos presenta su último poemario, nos habla de estos y de otros proyectos como la exposición que tiene también en la Biblioteca Pública de Segovia y nos habla de esto. Esta noche está aquí con nosotros. Norberto, bienvenido. Buenas noches. Un placer. Nos acompaña también Amando Carabias, editor de este poemario. Amando, buenas noches. Bienvenido también. Formas de ser un paisaje, Norberto, así se titula este nuevo poemario. Háblanos de la temática. El título en poesía siempre tiene que ser sugerente. Yo creo que en este caso, por lo que me han dicho, sí que resulta sugerente, ¿no? Tiene que ver con todo aquello que nosotros no somos en un principio, porque nuestra corporalidad tiene unos límites, pero que yo me planteo aquí en este poemario hasta qué punto todo aquello que no somos, forma parte de nosotros, como por ejemplo pues un paisaje, sin ir más lejos. Puede ser un paisaje, puede ser pues este estudio, o puede ser aquel medio en el que nos movemos, ¿no? ¿Cómo empieza el poemario? ¿Por dónde germina todo? Bueno, todo germina a base de la ideología que yo trabajo desde hace tiempo. Es decir, el poeta en este caso, pues cuando busca inspiración, mira a su alrededor. Y entonces surge la pregunta, un poco primero de forma negativa, hasta cuántos miembros o cuántas partes de nuestro cuerpo nos podríamos quitar siendo nosotros. Es una pregunta un poco tonta, pero tú dices, bueno, me puedo quitar un brazo y sigo siendo yo, me puedo quitar las uñas, me puedo quitar... Y la misma pregunta, pero al revés, es qué partes yo necesito para ser yo mismo, que no sea yo, es decir, por ejemplo, un robot o una herramienta. O una persona al que le falte un brazo, que se ponga un brazo, algo que pasa a formar parte de él, ¿no? Entonces, para mí el paisaje, cuando yo salgo por ahí a dar vueltas, de alguna manera yo creo que el paisaje muchas veces no existe. No existe en el sentido absoluto si no estamos nosotros para mirarlo. O sea, hasta contemplarlo. Claro, son ideas un poco filosóficas, ¿no? Y por ahí has hablado, Norberto, de partes físicas, ¿no?, que podemos quitarnos de nosotros mismos. ¿Hasta qué punto entonces dejaríamos de ser nosotros? Pero esas partes espirituales o mentales, ¿no? Es lo mismo, porque yo también me planteo los sentidos corporales. Yo, en mi opinión, si nos los quitaran, o si nunca los hubiéramos tenido, si no pudiéramos ver, ni oír, ni hablar, ni tocar, tampoco seríamos nosotros. Y en cuanto al ánima, en cuanto al alma, el espíritu... O las ideas incluso, ¿no? ¿Cuántas ideas puedo, o cuántas concepciones de cómo yo entiendo el mundo puedo quitarme sin dejar de ser yo? Pues digamos que muy pocas. Yo creo que casi ninguna, porque en cuanto no hubieras, la concepción de lo que tú puedes ser como persona disminuye. Y hay una cosa también muy importante y que últimamente se ha trabajado mucho y que yo pienso mucho, ¿no? Y es el asunto del lenguaje. Parece como que si no tuviéramos las palabras podríamos seguir pensando, podríamos hacer razonamientos, y no es cierto, no es cierto. O sea, el lenguaje es lo que al ser humano le da la mano para que pueda pensar. Claro. Y por lo tanto dices, bueno, es que una persona que no pueda que no tenga un lenguaje, que no se le haya enseñado cómo él razonar y decir ahora estoy preocupado, pues no podría llegar a tener conciencia de eso. Y su ánima se vería también muy tocada, ¿no? Amando, háblanos un poquito más del estilo del autor, de Norberto, en este poemario. Buenas noches de nuevo. El estilo de Norberto es un estilo que está en constante evolución. Desde que nos conocemos ya hace unos pocos años, a lo largo de su obra va evolucionando cada vez más sintético, por decirlo de algún modo. También es paradójico, pero paradójico no en el sentido negativo del término, sino en el sentido entre filosófico y matemático. No podemos olvidar que él viene del ámbito matemático. Y eso lleva mucho a la lógica
y por raro que parezca, a la paradoja, que es una forma de conocer el mundo. Y en este libro en concreto su estilo es un poco lo que nos ha dicho ya, es muy de cuestión, muy de preguntarse a sí mismo cuando está escribiendo, es decir, se pregunta el poeta a la persona o la persona al poeta, exactamente el orden, no sé muy bien cuál es, pero cuando ya el libro pasa a ser del lector, pasa a ser propiedad del lector, ese tú ya es el lector. Por tanto, eso que supone para un libro en general, de literatura en general y de poesía en particular, que el autor se convierte automáticamente en escritor, porque él está dando la respuesta a esa pregunta que le está llegando. Tiene la respuesta del propio poeta, porque a veces se responde en el poema, pero si se lo lee con un poquito de detenimiento, tampoco en exceso, automáticamente su cabeza tiene que generar una respuesta. O al menos una duda. A ese dilema, ¿no? Ahí va, esto yo nunca lo había visto así. Puede estar en desacuerdo, claro, aquí no hay verdades absolutas, hombre, pero al menos, y desde ese punto de vista es una poesía absolutamente contemporánea, aunque no está en ámbito estilístico, no se encuentra en zonas, digamos, de vanguardia o excesivamente modernas en ese sentido. Su verso sin ser rimado está en general, aunque en algún caso hay verso libre, está medido, y tiene un ritmo interno que es poderoso, que es equilibrado y en general sereno. Los poemas son cortos, no hay ninguno, creo, que sobrepase una página, incluso alguna de ellas, acompañado de alguna ilustración que también se deben al amigo, porque es, en cierto sentido, a mí me gusta decírselo a veces, es un hombre multifacético, multidisciplinar, casi renacentista. Sí. Bueno, de todos estos temas y de mucho más tendrán la oportunidad de hablar con el editor, con el autor y con algún invitado más en la presentación, Norberto, que se va a hacer mañana a las 7 de la tarde en la Biblioteca Pública de Segovia de este poemario. En la biblioteca, por cierto, donde también podemos ver una exposición firmada por ti, Norberto. La verdad es que cuando uno va creando cosas, muchas veces la poesía se convierte también en un medio, no en un fin. Eso es un tema que habría que debatir muchas veces, ¿no? Porque hay poetas que yo creo que se quedan de una forma lícita dentro de lo que es la poesía y es como la finalidad, ¿no? Crear belleza poética. En mi caso no es tanto así, o sea, mi formación, como hemos dicho, no es literaria, y entonces yo la poesía en muchas ocasiones la utilizo como un fin, más que como un medio, y dentro de ese utilizarla para una cierta pedagogía en algunos casos, una cierta dar a conocer cosas del entorno, pues está también el acompañamiento de dibujo. Yo a algunas personas se lo explico diciéndoles, cuando tú estás llamando por teléfono, a veces hablando por teléfono en casa, no te da por coger un bolígrafo y hacer apuntar cosas. Bueno, pues eso desarrollado a otros niveles supone que yo siempre he tenido una afición por la plástica, por los dibujar, sobre todo acuarela, y entonces pues bueno, se ha dado la circunstancia de que un día determinado empecé a lo que iba escribiendo a pasarlo con una determinada caligrafía a un cuaderno que me compré, y eso es lo que podemos ver en la exposición. Ahí va a haber pues actualmente tengo 15 cuadernos. ¿Qué pasa? Que esos 15 cuadernos pues no se les puede mostrar todos, se les puede ver una de las páginas, y eso está todo en un mostrador horizontal, pero luego aparte de eso pues me comentaron que claro, eso también es ponerlo en una pared, también estaría bien. Entonces yo dije, pues selecciono de todos esos 15 cuadernos, selecciono 14 por ejemplo, los recorto, los enmarco, los llevo y tal. Para esta exposición. Se puede ver, por cierto, durante los meses de mayo y junio, así que tienen tiempo de visitarla, también a la Biblioteca Pública de Segovia. Antes de terminar, sí que me gustaría que leyéramos un fragmento, algún poema, Norberto, que nos selecciones para finalizar. Sí, yo creo que estaría bien quizá leer el poema inicial, porque luego el poemario tiene 4 apartados, pero esto está como un poco encabezamiento. Es curioso el caso de este poema porque iba a ser uno inicialmente, luego yo inicié otras pruebas y tal, y al final había un poema por ahí que tenía en estos cuadernos que dije, hombre, es que este es el perfecto. Tiene que ser. Pues vamos allá. Te lo leo, vale.
La naturaleza solo admite afecto, nunca lo da. Por eso, aunque observes reverdecer sus prados, sus flores nuevas habitar abril o huir los neveros de la sierra, no esperes que te devuelva ni un trozo de tu mirada. Píntate a cambio un cuadro de su ser desnudo, aquel que harías de ti si fueras paisaje. Nota la emoción de la tinta que entierra tu semilla para eclosionar más tarde hecha poema y dibujo. Cierra luego el cuaderno delicadamente. Él tampoco da afecto, pero lo guarda. Qué bonito, la poesía es mágica, desde luego. Amando, Norberto, muchísimas gracias por visitarnos esta noche. Invitamos a todo aquel que se quiera acercar a las 7 de la tarde mañana a la Biblioteca Pública, a la presentación del poemario. Un placer. Gracias a vosotros. Gracias. Nos vamos a publicidad en 5 minutos. Estamos de vuelta. Hasta ahora.